Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy les traemos la charla que el doctor Arturo Riveras Godoy dictó acerca de energías renovables. La conferencia se dio en el marco de un webinario que Somos Innovación organizó en conjunto con la Fundación Gustavo González y la Universidad Privada del Este, ambas de Paraguay. Estamos muy agradecidos en particular por la colaboración con la Fundación Gustavo González, quienes son uno de nuestros socios en Paraguay. Acerca del expositor, les cuento que Gustavo Arturo Riveras Godoy recibió su licenciatura por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, es máster y doctor en el área de Ingeniería, Planificación de Sistemas de Energía, con énfasis en la tecnología del hidrógeno por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Estadual de Campiñas en Brasil. Actualmente es coordinador del área de tecnologías energéticas del Parque Tecnológico Itaipú en Paraguay y docente en la Universidad Católica, en la Universidad Privada del Este y en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Caaguazú. Los dejo ahora con la charla y espero que les guste. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alfonso, por la introducción, por la presentación. Gracias a la Fundación, a Somos Innovación. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a lo que llamamos investigación en energías renovables. El objetivo principal de este webinar es dar una mirada, una visión a cómo están las energías renovables en Paraguay y alrededores. Les cuento un poco el contenido del webinar. Vamos a entrar con unos breves conceptos, la situación de las energías renovables en América Latina y vamos a hacer específicamente un breve recorrido por el Mercosur. Luego vamos a ver un poco lo que es la perspectiva energética nacional y vamos a ver un poco estadísticas sobre la producción científica tanto nacional como internacional, cómo estamos en cuanto a inversión en investigación, entre otras cosas. Finalmente, al final de este webinar, mi objetivo es que ustedes tengan una idea de cómo estamos en el tema de energías renovables y el espacio que hay para investigar. De hecho, también voy a ir mostrándoles algunos trabajos de investigación que se están haciendo en el área. Primeramente, no podemos hablar de energías renovables sin decir que son energías renovables. Básicamente es toda energía que se obtiene de fuentes naturales, como el agua, el sol, el viento y la biomasa, ya sea animal o vegetal. Entre características de la energía renovable y que se presta para la polémica y discusión, podemos hablar de que no contamina. De hecho, al momento de utilizarlas no contamina, pero siempre es importante, y ahí ya hay un tema interesante de investigación, que es el análisis del ciclo de vida, porque no es solo la fuente de energía, es el dispositivo que utilizamos para aprovechar esa fuente de energía. Entonces, hay que tomar cuidado también con decir contaminación cero. Entonces, por eso le digo que suena para la polémica. No se agota. Bueno, es algo, por algo se llama renovable, es algo que continuamente se va renovando. Entonces, por eso decimos que no se agota. Es competitiva, también es un término para la discusión, ya que depende de muchos factores. Me pareció interesante colocar este comunicado de prensa muy reciente, estamos hablando de aquí en junio del 2020, donde habla de la caída de los costos de la energía limpia y que puede impulsar la acción climática en la recuperación post-COVID.
Y en este comunicado de prensa colocan un poco que eh, sabemos que esta pandemia está golpeando a todos los sectores y la industria de los combustibles fósiles no queda exenta, al contrario, es una de las que eh, ha sido muy fuertemente golpeada. Y sin embargo, las energías renovables han alcanzado su punto de máxima rentabilidad. Es, y muchos países están apostando sus programas energéticos en la era post-COVID, apuntando toda la artillería al desarrollo de las energías renovables en sus países, porque esto trae una infinidad de beneficios, mano de obra local, impulso de industrias, nuevos servicios a nivel local, es seguridad energética, es decir, depender de uno mismo de la energía que produce. Entonces, como dice aquí, la caída en los costos en las energías renovables es una oportunidad para que los gobiernos prioricen las energías limpias en sus paquetes de recuperación económica post-COVID. ¿Cómo estamos en América Latina? Fíjense que este es un mapa muy interesante donde podemos ver, pueden ver en la parte superior derecha, pueden ver el porcentaje, los colores y el porcentaje asociado. Si vamos a América del Sur específicamente, podemos ver que Brasil, Paraguay y Uruguay estamos justamente en el color verde más oscuro, es decir, más del 75% de la energía que producen es renovable, no la que utilizan. Vamos a tener cuidado con eso, vamos a ver luego otros gráficos de cómo estamos en cuanto a la utilización. Esto es en cuanto a la generación. Fíjense que dentro de este mapa, solamente Paraguay se considera que 100% de su generación de energía eléctrica específicamente es renovable. Y es debido a las grandes hidroeléctricas que tenemos. Podemos ver que Uruguay no queda muy lejos también y Brasil está por encima del 80%. Mientras otros países como Argentina, como Bolivia, fíjense que están alrededor de 20 y pocos por ciento. Y como les decía al inicio, vamos a hacer un breve recorrido por el Mercosur. ¿Por qué? Porque son los países que están más cercanos a nosotros. Es, fíjense, miremos un poco en este gráfico Argentina. Tenemos aquí carbón, pequeña cantidad de carbón. Tenemos hidroeléctrica. Argentina depende mucho de lo que es gas natural. Aquí nuevamente este gráfico se refiere a la generación de energía eléctrica. Es nuclear también tiene un porcentaje pequeño Argentina, pero lo tiene. Luego es derivados de petróleo. Y finalmente renovables, como vimos en el mapa anterior, estamos hablando de 20, menos del 23% más o menos, sumado con lo que es hidroeléctrica. Esta parte en verde serían otras fuentes renovables, excluyendo las hidroeléctricas. Brasil, como ven, también es muy interesante su matriz de generación de electricidad. Nuevamente Paraguay aparece aquí y con una pequeña cantidad de derivados de petróleo. Estamos hablando de menos del 1% de nuestra generación realmente es termoeléctrica. Tenemos, por ejemplo, en Bahía Negra, la ANDE genera electricidad para esa comunidad a través de la quema de gasoil. Entonces, básicamente ahí. Uruguay es bastante interesante, hidroeléctrica más otras renovables, excluyendo la hidroeléctrica, y termoeléctricas a base de gasoil principalmente. También podemos ver un poco la situación de Venezuela. Ahora vamos a hacer rápidamente un recorrido de cómo está
Esto que vimos aquí se refiere, nuevamente le digo, solamente a la generación eléctrica. Y ahora vamos a comparar un poco con cómo consumen, de qué depende, de qué fuentes de energía finalmente dependen los países del Mercosur para, para satisfacer su demanda de energía. Si se fijan, a la derecha básicamente se refiere a la matriz de generación eléctrica. Es básicamente el gráfico anterior, pero colocado aquí en forma de torta. Y lo que ven a la izquierda es cómo satisfacen su demanda interna de energía. Fíjense, en el caso de Argentina, dependen muchísimo del gas natural. Más del 50% de su demanda energética interna es cubierta por gas natural. Las unidades que coloqué aquí son las unidades que normalmente se usan en los balances nacionales de energía, que aquí vemos megatoneladas equivalentes de petróleo. Sin embargo, para la generación de energía eléctrica normalmente se usa watt hora, en este caso terawatt hora. Aquí, en la parte superior izquierda, pueden ir viendo el, la magnitud de la demanda interna de energía de Brasil, de Paraguay y Uruguay, para tener un comparativo, cómo estamos entre Argentina y Paraguay, por ejemplo. Bueno, aquí vemos que la biomasa, biocombustibles, hace aproximadamente el 4%, o sea, su demanda, y acá hidráulica 4%, su demanda interna de energía es cubierta mínimamente por renovables. Ya en el caso, Argentina inició hace años atrás un programa muy interesante llamado Renovar, que era justamente aumentar la participación de energías renovables en atender la demanda de energía del país. Esto es un mapa muy interesante, pero en los últimos meses el nuevo gobierno argentino ha cancelado este programa. Van a seguir ejecutándose aquellos proyectos que ya fueron adjudicados, pero lastimosamente por alguna decisión que los técnicos no llegan a entender, el gobierno tomó la decisión de parar este programa que estaba dando muy buenos resultados. Ahí pueden ver en el mapa argentino, se pueden ver los proyectos eólicos, los proyectos solares, biogás y biomasa, mini hidroeléctricas que estaban ya siendo ejecutados. En cuanto a Brasil, podemos ver, vimos en el primer gráfico de hace rato, que ellos tienen una producción muy grande de hidroelectricidad. También tienen mucha generación utilizando biomasa, eólica y solar. Es decir, su generación es más del 80% es renovable. Y miremos un poco su demanda. Su demanda energética también tiene una participación de renovables mucho mayor que en el caso de Argentina. Fíjense aquí, tenemos 30%, esto sería bioenergías. Acá, bioenergía se refiere principalmente al uso de etanol dentro del sector de transporte. Entonces eso tiene un impacto muy interesante en lo que es el uso de energías renovables en el Brasil. Y fíjense aquí otras energías renovables. La importación de electricidad básicamente es apenas el 1.2% de su requerimiento de energía interna. Luego pasemos al caso de, no podemos dejar de enfatizar un poco el tema de la bioenergía en el Brasil, que como les decía es principalmente por el tema del alcohol. Y en el 2017 ellos lanzaron un nuevo programa que se llama Renova Bio, que lo que buscan es aumentar la participación del alcohol dentro del sector transporte. Fíjense, ellos ya están utilizando aproximadamente 40%
del alcohol en el sector transporte y quieren aumentar a 55%, que es muy, muy interesante. Veamos el caso de un país pequeño también como el nuestro, Uruguay. Fíjense ya su matriz de generación. Se puede observar que es altamente dependiente de energías renovables. Tenemos aquí solar, tenemos toda la parte eólica que es muy importante, biomasa, la generación fósil está alrededor del 18% y después tenemos la parte hidroeléctrica. Ya para atender la demanda interna de energía, fíjense que tenemos 43% es dependiente es consumo de biomasa. Tenemos gas natural, es una participación muy pequeña. Tenemos energía de origen eólico, energía de origen hidroeléctrico. Entonces, tienen una penetración bastante interesante de renovables para atender su demanda. Si comparamos con el caso de Paraguay, vamos a ver que también tenemos una participación muy grande de biomasa. Pero una diferencia interesante con Uruguay es que Uruguay están utilizando la biomasa de una forma mucho más sustentable que el caso del Paraguay. Esto me pareció interesante mostrarles cómo en Uruguay fue variando su matriz energética de generación de energía. Fíjense que vamos a decirle, hasta el 2006 prácticamente, toda su generación era dependiente de hidroeléctrica y de fósiles. Pero entre el 2006 y el 2007 hay un punto de inflexión donde empiezan a entrar las renovables. Estamos hablando de la eólica, la biomasa y la solar. ¿Gracias a qué? Gracias a políticas, a programas que el gobierno uruguayo inició en esos años. Entonces vieron cómo esas políticas, esos programas cambiaron rotundamente la matriz de generación eléctrica de ese país. Fíjense también, esto me pareció interesante, el sector industrial, así como en Paraguay también el sector industrial depende mucho de la biomasa, pero sobre todo ellos de residuos de biomasa. En nuestro país nosotros dependemos mucho de leña y no se utiliza de una forma sustentable, como les decía, porque no proviene, no es leña proveniente 100% de reforestación. En Uruguay han acompañado el uso de biomasa con fuertes incentivos y programas muy interesantes de reforestación. Como estamos en Paraguay, para muchos debe ser conocida ya la situación paraguaya. Fíjense aquí en el gráfico de la derecha, podemos ver cómo fue variando desde el 2004 hasta el 2017 la participación. En verde es biomasa, en azul es derivados del petróleo y en naranjado tenemos la electricidad. Esa electricidad podemos decir que es prácticamente 100% proveniente de hidroeléctrica. La participación de electricidad proveniente de hidroeléctrica fue aumentando con los años. Estamos alrededor de los 16%, 17% más o menos en estos últimos años. La biomasa fue reduciéndose, pero fue aumentando bastante el consumo de derivados del petróleo. Entonces, fíjense aquí a la izquierda, nuestra demanda energética es satisfecha. Aquí podemos ver principalmente y somos muy dependientes de derivados del petróleo. Entonces, ahí les decía
cuando veíamos aquel mapa de la situación en Latinoamérica, cualquiera que no conoce en detalle la situación de Paraguay va a pensar que aquí somos 100% verde. Y lastimosamente no es así. Somos muy dependientes de derivados del petróleo. Aquí tenemos biomasa y aquí tenemos electricidad de origen hidráulico. Se espera que en los próximos años vaya habiendo mayor participación de la energía hidroeléctrica dentro de nuestra matriz energética. Fíjense aquí, esto era en 2017. 2017 al 2019 esto no tuvo mucha variación. Se espera que si no hacemos nada, si no cambiamos nada, un escenario tendencial hace que para el 2040, fíjense, la variación va a ser mínima. Mínima en cuanto a la introducción de la hidroeléctrica, nuestra matriz energética de consumo. La biomasa va a mantenerse casi igual y los derivados de petróleo va a variar muy poco para abajo. Sin embargo, si tenemos un desarrollo industrial y va acompañado de políticas y programas que el gobierno impulse, podemos llegar a esto. Es decir, ir, ir cambiando el uso de biomasa de forma no sustentable, que lo estamos haciendo hasta ahora, por el consumo de energía hidroeléctrica y ir dejando de utilizar los derivados del petróleo. Esta es una matriz energética que sería muy interesante para nuestro país. Bueno, eso era básicamente una visión general de cómo estamos un poco en cuanto a energías renovables. Y eso también ya nos da una pauta del espacio que hay, que el investigador tiene para hacer investigación. Al final del webinar voy a colocar un listado de temas que a partir de esto eh, pueden tomar como temas de investigación, por ejemplo. En Paraguay, la producción científica paraguaya, aquí podemos ver, esto es básicamente hasta el 2014, pero no hubo mucha variación en los últimos años tampoco. Aquí lo que podemos ver es la clasificación de la producción científica paraguaya en grandes áreas. Y aquí yo marqué específicamente el área de energía. Entonces, vean que el área de energía sigue siendo una de las áreas poco investigadas. Y es más, yo estuve buscando mucho datos sobre investigación específica en energías renovables y lastimosamente no está clasificado otra vez dentro del área de energía por energías renovables o energías no renovables o otros aspectos del área de energía. Entonces, Paraguay adolece mucho de la falta de datos en ese sentido. Esto para tener un poco un comparativo de cómo está la producción científica internacional. Vamos a comparar luego con la producción científica latinoamericana y específicamente también cómo estamos en Paraguay. Para que tengan una idea, Estados Unidos sigue siendo el líder en producción científica internacional que se mide por la cantidad de publicaciones que aparecen en revistas científicas. Entonces, estos números que están aquí es cuántas publicaciones de ese país aparecen en revistas científicas por año. Fíjense que Estados Unidos sigue produciendo más de 500.000 publicaciones al año. Pueden ver que hubo periodos donde tuvieron más, pero siempre están en esa magnitud. Otro de los grandes que pueden ver que allá a partir del 2000 empezó a elevar su producción científica es China. Fíjense, hasta ahora no hay ningún otro país con un crecimiento en producción científica
que se iguale a China. Fíjense cómo dieron el salto de producir menos de 100.000 publicaciones al año, se están acercando raudamente a Estados Unidos. Incluso la tendencia es que llegue a superarle a Estados Unidos. Y, y desde mi punto de vista va a superarle. No es, la discusión no es si va a superarle o no, la discusión es cuándo va a superarle, porque la tendencia sigue para arriba. En el caso, luego tenemos los otros dos grandes que serían el Reino Unido y Alemania, que están allá por 150, 160.000 publicaciones anuales. Y recuerden un poco estos números y pasemos a ver cómo estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica, evidentemente, Brasil es el líder en publicaciones. Incluso si hacemos cuantificamos por cantidad de habitantes, Brasil sigue llevando la delantera. Entonces estamos hablando de que se publican aproximadamente 60.000 trabajos científicos por año de origen brasileño. Fíjense que México tiene en cantidad de población de habitantes, estamos hablando que tiene casi la misma cantidad de habitantes que Brasil. Sin embargo, su producción, estamos hablando alrededor de 17.000. Luego Argentina sigue teniendo una buena cantidad de producción científica, eso es muy interesante, y Chile está prácticamente al mismo nivel también que Argentina. Y ahí podemos pasar al caso de Paraguay. En la región, Paraguay lastimosamente sigue siendo el que tiene menor producción. Fíjense en un ranking, aquí hay un listado de países a la izquierda y Paraguay aparece en el número 20. Entonces, actualmente Paraguay está alrededor de 320 publicaciones al año. Se toman en cuenta solamente publicaciones que llegan a revistas indexadas, es decir, a revistas científicas que la comunidad científica reconoce como revistas importantes. Entonces, aquí no se toman en cuenta publicaciones en algún congreso nacional, en algunos seminarios, eso es para tener en cuenta. Fíjense cómo Paraguay producía poco o nada hace 10 o 18 años atrás. Sin embargo, desde que apareció el CONACYT, ahí empezaron a aumentar la cantidad de artículos. Paraguay está actualmente con alrededor de, esto no varió mucho, estamos hablando de menos de 600 investigadores categorizados en el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores que lleva adelante el CONACYT. No significa que no haya otros investigadores, estos son los que están registrados y categorizados. Para hacer un comparativo con otros países, nosotros para estar en la media, incluso de países vecinos, deberíamos tener de 4.000 a 4.500 investigadores categorizados. Esto me pareció interesante. Muchas de las publicaciones que llevan bandera paraguaya, vamos a decirle, son realizados en asociación con instituciones de otros países. Entonces, ahí pueden ver con los países que normalmente se realizan publicaciones en conjunto. Muchas de las publicaciones se hacen principalmente con Estados Unidos, con Brasil y Argentina, son con los tres países que más publicaciones en conjunto tenemos, que es una estrategia muy interesante. O sea, trabajar con gente que tiene mucha más experiencia en publicaciones, en trabajos científicos y así ir para adelante. Y finalmente, en la parte de estadísticas de investigación, algo que no podemos dejar afuera es cuánto invierten los países, considerando el PIB del país, en investigación. Fíjense que Paraguay
está muy lejos de países muy desarrollados. Invertimos 0,13% del PIB en investigación. Si vemos aquí abajo mismo, vemos el caso de Chile, 0,36. Argentina, acá está 0,58, pero en estos años disminuyó lastimosamente eso, pero es solamente a modo comparativo. Por ejemplo, eh, Corea, Japón, Israel, estamos hablando de cerca del 4% del Producto Interno Bruto lo invierten en investigación. Sin embargo, nosotros estamos muy lejos todavía de eso. Me pareció interesante algo que el presidente del CONACYT dijo en algún momento, que sin inversión en investigación no vamos a tener una sociedad del conocimiento. Muchas veces hablamos que apuntamos que debemos ser una sociedad del conocimiento, pero mientras no se invierta, eso va a ser solamente un sueño. Perfecto. Hasta ahí un poco lo que es los números de investigación en Paraguay. Y ahora quiero pasar ya específicamente a temas de investigación en el área de energías renovables. No puedo dejar de mencionar lo que fue la prospectiva energética del Paraguay. Fue un trabajo que llevó en conjunto el Parque Tecnológico Itaipú con la Fundación Bariloche, con el apoyo del Viceministerio de Minas y Energía. Fue un trabajo de investigación muy interesante que se realizó entre el 2015 y el 2016. Era la prospectiva energética del Paraguay de 2013 a 2040. Fue un trabajo muy, muy interesante, implicó mucha investigación, mucho trabajo académico y básicamente lo que se fueron haciendo fueron delineamientos y estrategias para alcanzar una estructura energética sustentable y se fueron creando escenarios, diferentes escenarios y, y qué se debe hacer para llegar, por ejemplo, a aquella matriz energética que les mostraba para el 2040, donde cada vez menos dependamos de biomasa, de deforestación, ¿verdad? Y cada vez dependamos menos del uso de derivados del petróleo. Este trabajo de prospectiva energética dio como resultado varias publicaciones también que pueden ver ahí más abajo. Entonces, es un trabajo muy interesante que si alguien tiene interés puede buscar, está en la web, pueden descargarlo y van a encontrar ahí los diferentes, las metodologías, los escenarios creados, etc. Estuve buscando, estuve buscando si el CONACYT tenía un listado de investigaciones del área de energía específicamente y no, o sea, está todo muy desordenado, pero traté un poco de colocar en una tabla. Es- Ahí el primero es un proyecto adjudicado a la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, que, que va a estar trabajando, esto es reciente, están comenzando este año, es el potencial de producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables de energía en el Paraguay. Luego ahí pueden ver varios otros trabajos que están en ejecución. Aquí podemos ver otros más en ejecución y otros que ya fueron finalizados. Entonces, como ven, es muy poca cantidad. No quiere decir que a nivel nacional solamente estos sean los trabajos enfocados al área de energías renovables. Estos fueron los que contaron con financiamiento del CONACYT. Esto es un trabajo que realizamos en conjunto entre el Parque Tecnológico Itaipú, es el Thermochemical Power Group de la Universidad de Génova, Italia, la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Privada del Este, que presentamos en un evento internacional el año pasado, que era la evaluación de una planta solar interconectada al sistema eléctrico paraguayo, específicamente en el Chaco paraguayo.
se trabajó con unas simulaciones de una planta solar de 10 megawatts instalada en la zona de Loma Plata. Este trabajo también está disponible en la web si alguien tiene más interés sobre el tema. Otro de los trabajos que presentamos fue la producción de hidrógeno y amoníaco en Paraguay utilizando energía hidroeléctrica. Entonces, hay varios trabajos también que van apareciendo en el área de energías renovables que no necesariamente cuentan con financiamiento o apoyo del CONACYT. Y aquí la pregunta, ¿por qué investigar? ¿Por qué investigar específicamente en el área de energías renovables? Sin investigación no hay conocimiento. Sin conocimiento no podemos desarrollar nuevos productos y el desarrollo de nuevos productos puede llevar a la innovación, que es finalmente lo que muestra un poco este gráfico, de la importancia de investigar. Y con los datos que le estoy mostrando es para que se den cuenta que en el área de energías y específicamente en el área de energías renovables hay mucho por investigar. A la hora de ponerse a investigar sobre energías renovables, entonces me pareció interesante colocar esto, evaluar honestamente la importancia de la investigación que van a hacer, es decir, qué tan nuevos son los descubrimientos que están teniendo, qué tan relevantes son y sobre todo qué tanto se puede aplicar al mundo real. En base a todo lo que les estuve mostrando, entonces, ¿qué podemos investigar en el área de energías renovables? Tenemos, tenemos espacio para hacer trabajo sobre evaluar, investigar el impacto socioeconómico de la introducción de las energías renovables en una comunidad, en un departamento, en una región, en el país, el impacto técnico que pueda tener en la red, la estabilidad, resiliencia, confiabilidad de sistemas basados en energías renovables. ¿Cuáles son los factores que pueden facilitar la inserción o el mayor consumo de energías renovables en una determinada situación, en un país o en un departamento? Y algo que no se puede dejar de pensar cuando se habla de energías renovables es el almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque las energías renovables, sobre todo la eólica y la solar, tienen una característica que es la intermitencia. Es decir, tenemos mucho sol de día, pero normalmente el pico de demanda es a partir de las 18 horas hasta las 20, 21 horas, donde ya no tenemos sol. Entonces necesitamos ver sistemas que de alguna forma puedan almacenar esa energía durante el tiempo de mucha cantidad de energía solar, por ejemplo, o las eólicas también. Y entonces almacenamiento de energía es algo que está muy ligado a todo lo que es el área de las energías renovables. Y ahí aparece en el campo de la investigación el tema del hidrógeno. El hidrógeno es un vector de energía que cobró fuerza justamente en los países europeos cuando empezaron a tener muchos excedentes de energía renovable, como la solar o eólica, y empezaron a preguntarse qué hacemos de este excedente de energía que tenemos. Si lo vamos a almacenar en baterías, necesitamos sistemas de baterías que ocupen espacios como campos de fútbol. Entonces ahí volvió a tomar fuerza el hidrógeno, que es un gas que podemos obtener, por ejemplo, a partir del agua. Utilizando energía eléctrica podemos componer el agua, hidrógeno, oxígeno, y ese hidrógeno podemos almacenarlo como gas y volver a utilizarlo en el momento que tengamos demanda. Entonces, algo muy interesante que apareció también de la mano de la mayor utilización de energías renovables en el mundo. Bueno,
Básicamente mi presentación va por aquí. De todo lo que les presenté, hay muchísimos temas que podemos volver a tocarlos de forma específica. Así que el área de energías renovables es un área muy, muy amplia y espero que los datos, las cosas que les fui mostrando sean de utilidad para los que están trabajando de alguna forma, ya sea en el área académica o están trabajando con algún tipo de investigación. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.